Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les habla el profesor Marco Julio Cañas de la Universidad de Antioquia y queremos continuar con los elementos iniciales para iniciar en el mundo del Machine Learning, como son el lenguaje Python. Y queremos ver cómo crear variables, manipular, evaluar expresiones en Python. Inicialmente, antes de ver los conceptos de listas, diccionarios, conjuntos y ver NumPy y Pandas. Entonces voy a mostrarles ya nuestro cuaderno Júpiter. Vamos a ver acá, verifiquemos. Y bueno, ya aquí vamos a ir a nuestra clase de introducción al Machine Learning. En cuanto a programación, entonces nuestros objetivos será ver variables. Aquí está variables y tipos de datos en Python. Las estructuras de control serán otro de nuestros objetivos, las funciones y las clases en Python. Entonces, hoy veremos variables y tipos de datos. Y en nuestro próximo video veremos estructuras de control, un videito más para funciones y otro para clases en Python. Así ya podremos introducirnos a las librerías científicas asociadas a Python que sirven a la ciencia de datos, como son NumPy, Pandas, Matplotlib, Sklearn, etc. Entonces, entre las preguntas iniciales están cómo crear y asignar, copiar y modificar variables, qué es una sentencia condicional y cómo influye en la operación de sentencias iterativas y qué diferencia hay entre el paradigma funcional en Python y el paradigma de OOP o de orientación a objetos o programación orientada a objetos por sus siglos en inglés. Bueno, aquí vamos a ir a nuestra presentación, o vamos a seguirla en la presentación así en Jupyter Notebook, no pasar la presentación RISE para poder manipular con facilidad las líneas de código. Entonces veremos pues variables, expresiones y sentencias. Tendremos un video de apoyo en YouTube, este video, entre ellos, a veces pongo más, dependiendo de la complejidad del tema que veamos y si requerimos ahondar más en algún concepto. Entonces, veamos que empecemos viendo qué entenderemos como valores y tipos de valores en Python. El valor es uno de los elementos fundamentales, como por ejemplo una letra o un número que manipula un programa. Entonces, un ejemplo como de valor será el 2. Ese es un valor. Y cuando le doy Shift Enter, él simplemente me lo muestra. Ese valor. Podemos también tener un valor, el 3 o el 3.0. Ambos, el 2 y el 3 solitos, son valores de tipo int o integer. Y 3.0 será para Python un valor, pero de tipo float o número decimal. El 0 en sí mismo, bueno, pues el 0 será otro número entero o será de tipo flotante si le ponemos el punto. Python a veces nos pone escribir solamente punto 0 y entiende que es 0.0. Y también podemos ver, entre los valores están las cadenas de caracteres. Por ejemplo, una cadena así es un valor, es una cadena vacía. Simplemente puse los delimitadores. O una cadena con una barra espaciadora. Entonces ahí el carácter es simplemente un espacio. O una cadena con solamente una letra. Todos son un valor en Python. Los valores, entonces, que hemos visto son números enteros, el módulo de la suma y algunas cadenas de caracteres. Los valores son de distintos tipos. Unos como lo hemos dicho, de tipo entero y otros son cadenas de caracteres. El 1 y el intérprete pueden identificar las cadenas porque ellas están encerradas entre comillas simples o entre comillas dobles.
La sentencia print o la función print también funciona con los enteros. Aquí vamos a cambiar esta línea que nos quede separadito. Entonces miren que podemos decirle un print para un entero, por ejemplo, para el entero 4 o para el entero 5, y él nos mostrará el 5. Entonces la sentencia print funciona sobre los valores, valores enteros, valores de tipo flotante, aquí 5.13. Y si no está seguro del tipo que tiene un determinado valor, puede preguntárselo al intérprete. Eso se lo pregunta con la función type. Yo le puedo decir, bueno, pues este valor que delimita en doble comillas, ¿de qué tipo es? Le aplico type a hola mundo y él me dice que es de tipo str. Entonces, así puedo saber de qué tipo es el objeto. Si yo le digo, bueno, ¿y de qué tipo es 13.5? Ah, bueno, pues de tipo float. ¿Y de qué tipo es 13? Es de tipo int. ¿Y de qué tipo es 13.0? Ah, de tipo float. No es sorprendente que las cadenas sean de tipo string o cadena en inglés y los enteros sean de tipo int por integer en inglés. De esta forma, de forma menos obvia, los números con decimales separados por medio de un punto en inglés son de tipo float debido a la representación de estos números en el formato llamado de coma flotante o floating point. Entonces, aquí vemos un ejemplo de otro de coma flotante. ¿Y qué ocurre con los valores 17 y 3.2? Parece el número, bueno, pero cuando los delimitas entre comillas. Entonces, miremos que si coges un número y lo delimitas entre comillas dobles, por ejemplo, ya para Python no es un entero, sino una cadena de caracteres. Le puedes aplicar type para confirmarlo. Type. La función type te permite ver de qué tipo es el objeto. Y él te dice, bueno, es de tipo str. Entonces, el que tenga comillas dobles o simples que lo delimiten, en este caso lo voy a poner con simples, lo que te indica es de que ya lo que ponga ya no es un número, sino una cadena de caracteres. Veremos que algunas veces en datos nos van a entregar los números, una variable numérica, paradójicamente, los números asociados a ella, a ese atributo, delimitados con comillas. Entonces vamos a tener que quitarle las comillas porque necesitamos unos datos numéricos y Python, si no las quitamos, nos lo va a interpretar como una variable categórica o de otro tipo. Entonces, bueno, así ya podemos, esta parte es muy importante. Seguimos con, parecen números, pero están entre comillas, como las cadenas. Cuando escribo un entero largo, podría estar tentado a usar comas entre grupos de 3 dígitos. Entonces uno en Python, el utilizar comas entre grupos de 3 dígitos, él no va a entender eso. Miren que voy a quitarle aquí las salidas previas a la preparación de este cuaderno. Y para este número, 1.000.000, si separo las cifras por comas, Python lo va a entender como una lista y va a obviar los 3 primeros ceros, los que está marcando con rojo. Entonces nada más me va a mostrar al 1, el primer elemento de la lista, el 0 y el otro 0. Piensa que en esta lista habrían 3 elementos, porque separar con comas para Python lo interpreta entonces como una lista de objetos. Entonces, si quieres más bien que lo entienda bien, una manera es, si pones subguión para separar los grupos de 3 ceros, y así se va a entender que es 1.000.000, o no poner nada, y también te va a entender que es 1.000.000. Entonces, son las opciones que tienes para ello. Entonces, aquí vamos a dejar la anterior para recordarlo. Y miren que entonces no queríamos pues mostrar un 1, un 0 y un 0, sino mostrar 1.000.000, pero Python interpreta 1,000,000 como una lista de 3 números, como les decía, una lista de 3 números,
que debe imprimir. Así, así que recuerden no insertar comas en los enteros. Cuando esté hablando de enteros, no lo haga. Y vea las opciones que tiene. Entonces, poner los subguión. Entonces, una opción es escribir subguión para separar los grupos de ceros. Y la otra es no utilizar ningún separador. La otra opción es no utilizar ningún separador. Bueno, ahora veamos variables. Entonces, una de las características más potentes de los lenguajes de programación es la capacidad de manipular variables. Una variable es simplemente un nombre que hace referencia a un valor. Yo lo entendería también como la variable es el conjunto entre un nombre, una etiqueta y el valor asociado, o un espacio de memoria que guarda en ese espacio alguna información. La sentencia de asignación crea nuevas variables y les asigna un valor. La sentencia de asignación utiliza un operador. El operador igual. Entonces el igual es en Python, en principio, un operador de asignación. Entonces, para crear una variable, por ejemplo, la variable mensaje, utilizo el operador de asignación igual. Mire que lo resalta en lila, Python por defecto, y le damos a la derecha su valor. Entonces siempre va a quedar nombre igual valor. Esa es la estructura y en ese orden. Nombre igual valor. Y el otro, nombre igual valor. Es así, nosotros definimos en este caso tres variables, mensaje, N y pi. La primera, una cadena de caracteres, una variable de tipo str, otra una variable de tipo entero y otra variable de tipo flotante. El tipo de la variable es el tipo del valor que ella alberga. Así, ya cuando lo corre, él no muestra nada, pero ya creó esas tres variables. Este ejemplo entonces muestra tres asignaciones. La primera de ellas asigna el valor qué útil es el Machine Learning. Aquí lo vamos a poner ese valor qué útil es el Machine Learning, delimitado entre comilla invertida, para que nos lo ponga en lenguaje Python dentro de las líneas de texto y nos lo ponga, bueno, pues al inicio con mayúscula, como nos gusta, al final con el símbolo de admiración y a una variable nueva de nombre mensaje. Bueno, entonces también le ponemos entre comilla invertida para que lo resalte. Y así vemos que la tipografía cambia para las que son variables de Python. La segunda le da un valor de 17 a n. Bueno, en este caso queremos que fuera de 13, valor de 13 a n. También como para que nos la dé tipografía de LaTeX, delimitamos entre el signo de pesos. Y la tercera le da un valor, como aquí, y la tercera le da un valor de número en coma flotante 3.14 a la variable pi. Aunque la voy a anotar así. Y para que me dé tipografía LaTeX delimitada entre el signo de dólar. Entonces, cuando queremos en tipografía LaTeX, lo que queremos, delimitamos entre signo de pesos. Y con tilde invertida para que nos quede en tipografía de línea de código de Python, según el símbolo que queramos que quede en esa tipografía. Una forma habitual de representar variables sobre el papel es escribir el nombre con una flecha señalando el valor de la variable. Entonces, este tipo de representación se llama diagrama de estado, ya que muestra en qué estado se halla cada una de las variables. Considérelo como un estado anónimo de la variable. Por ejemplo, acá como vemos que la variable mensaje, la flecha indica que tiene un valor o estado de este mensaje que le habíamos puesto antes. Aquí le vamos a poner el signo de admiración de inicio,
la letra mayúscula, aquí el signo de admiración de cierre. Bueno, pues así, una forma de mostrar la fecha es que la variable, el nombre está asociado a este valor, en ese sentido. Y la función print también funciona con las variables. Ahorita vimos que imprimía valores, pues también imprime los valores asociados a las variables. Entonces aquí le pongo print mensaje, print any, print p y print p y me muestra en ese mismo orden los valores asociados a esos nombres, a esas variables. En cada caso el resultado es el valor de la variable, en el caso de la impresión. Y ahora veamos tipos de variables. En Python, las variables también tienen tipo. De nuevo podemos preguntar al intérprete lo que son. Por ejemplo, entonces antes el mensaje era una cadena de caracteres, entonces con type, actuando sobre el mensaje nos muestra que es una variable de tipo str, es decir, su valor es una cadena de caracteres. Type de n será un entero y el type de pi será un tipo flotante. El tipo de la variable es, como les decía, el tipo del valor al que se refiere o que alberga, si lo entendemos como un espacio de memoria. Nombres de variables y palabras reservadas, veamos ahorita de los nombres, de cómo nombrar las variables, cómo es la manera correcta y cuáles son algunos ejemplos de maneras incorrectas de nombrar a las variables. Y vamos a ver el concepto de palabras reservadas, que son nombres para variables que no podemos utilizar dentro de Python. Como norma general, los programadores eligen nombres significativos para sus variables. Esto permite documentar para qué se usa la variable. Los nombres de las variables pueden tener una longitud arbitraria. Pueden estar formados por letras y números, pero deben de comenzar con letra siempre. Aunque es aceptable usar mayúsculas, por convención no lo hacemos. Si lo hace, recuerda que la distinción es importante. Bruno, si denota una variable como Bruno, será diferente a que empiece con minúscula Bruno. Es decir, que Bruno con mayúscula y Bruno con minúscula son variables, se referirá, o Python las entenderá como variables diferentes. Y el guión bajo también es legal y se utiliza a menudo para separar nombres con múltiples palabras, como mi nombre o precio del café colombiano. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame Marco Julio Cañas, que ese es mi nombre, y que en ella guarde mi fecha de cumpleaños, 01, bueno, no podemos empezar en 0 en Python, entonces esperamos, digámosle 1.26, o 26.1, 26.1, o 261 como lo ponen acá. Es así, ya creé la variable y miren que el nombre es permitido cuando utilizas subguión. Es un ejemplo que puedes utilizar. Si intenta darle a la variable un nombre ilegal, obtendrá un error de sintaxis. Entonces, si empiezas con número para darle el nombre a la variable, pues entonces el te arrojará error de sintaxis. Y es porque empezaste a nombrar la variable con número. Si utilizas el símbolo de pesos dentro del nombre de la variable, también te das un syntax error. Y si utilizas la palabra reservada de Python class para el nombre de una variable, también te da sintaxis error. Entonces, 7 trombones, el anterior nombre que vimos ahí, es ilegal, por lo que les decía, que vamos a ponerle en delimitado con tilde invertida, como les había dicho. Esa vamos a decir por qué es ilegal. El más con signo de dólar, también decir, hombre, ¿y por qué va a ser ilegal ese nombre? Y no podemos utilizar el símbolo de dólar para nombrar variables, no se puede. Acá también le ponemos la sangría, bueno, aquí este ya no lo necesitamos doble. Entonces, es ilegal el de, no podemos utilizar el símbolo de pesos y, o el símbolo de dólar. Y el de class, porque es una palabra reservada de Python. Entonces,
aquí uno podría preguntarse, pero ¿qué tiene de malo class? Y es que es una palabra reservada para ciertos objetos que se crean en Python, además de las funciones, que son las clases o aglutinamiento de funciones. Entonces aquí las clases también lo vamos a delimitar, entre comillas invertida, porque es un objeto propio del lenguaje Python. Resulta que class, como les decía, es una de las palabras reservadas de Python. El lenguaje usa las palabras reservadas para definir sus reglas y estructura y no pueden usarse como nombres de variables. Python tiene alrededor de 29 palabras reservadas. Yo aquí les voy a mostrar algunas. Se las voy a mostrar utilizando pandas. Se las voy a mostrar organizadas. Estas son las tres primeras: and, continue, else, for, import. Podemos mostrar más. Bueno, aquí les puedo mostrar todas. Si le quito el método get y el punto además. Y así muestro todas las 29. While, print, lambda, if, finally, el if class. Miren que class está entre las palabras reservadas de Python, entonces no las puedo utilizar para nombres. Y tal vez quiera mantener una lista, esta lista a mano. Pues si el intérprete se queja de alguno de los nombres de la variable, usted a veces puede que no sepa porque es que le aparece ese error. Y si mira esta lista, pues se dará cuenta por qué razón le aparece ese error de sintaxis. Dado que la indicación que da Python a veces no da cuenta fiel de por qué es el error que está arrojando en su código o script. Bueno, entonces ahora veamos el concepto de sentencias. Una sentencia es una instrucción que puede ejecutar el intérprete de Python. Hemos visto dos tipos de sentencias, en este caso la función print y la función y el operador de asignación igual. Vamos a ponerle aquí la tilde bien bonita, que nos quede nuestro cuaderno bien editado. Y cuando usted escribe una sentencia en la línea de comandos, Python la ejecuta y muestra el resultado si lo hay. El resultado de la sentencia print es el valor de la variable y las sentencias de asignación no entregan ningún resultado. Normalmente el guión contiene un guión o un conjunto de instrucciones o sentencias, contiene una secuencia pues de sentencias, y si hay más de una sentencia, los resultados aparecen de uno en uno, tal como se van ejecutando las sentencias. Miremos el siguiente guión. En este guión o conjunto de sentencias tenemos en la primera línea, imprima el 1. En la segunda, cree la variable x con valor 2. Y en la tercera, imprima el valor asociado a x. Es así, ya las únicas dos cosas que voy a ejecutar aquí son imprimir el 1 y imprimir el valor de x. De esta no nos va a mostrar nada. Entonces, miremos que efectivamente nos mostró el 1 e imprimir el valor de x, como habíamos dicho. De nuevo, la sentencia de asignación, recuerden que no produce ninguna salida. Ahora veamos el concepto de evaluación de expresiones, ya para finalizar esta primera parte de introducción al lenguaje Python, tomada de Alan Downey en Aprender a programar o pensar como programador utilizando Python. Una expresión es una combinación de valores. Aquí ponemos valores, variables y operadores. Eso es una expresión en Python. Si teclea una expresión en la línea de comandos, el intérprete evalúa y muestra el resultado. Por ejemplo, en este caso tenemos dos valores y un operando que la suma. 1 más 1 y me da el resultado de esa operación. Esta es una pequeña expresión. Un valor también, y también una variable se considera una expresión por sí mismos. Por ejemplo, el 17 en sí mismo es una expresión. Y la X en sí mismo es otra expresión. Para complicar las cosas, evaluar una expresión no es del todo lo mismo que imprimir un valor. Entonces, vamos a ver el concepto de evaluar una expresión en Python. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá, en esta expresión, que es la que crea la variable mensaje con esta cadena de caracteres, que es como qué alegría, pues esa ya la evaluó y no mostró nada. Dentro del programa, pues creó esa variable, pero no mostró en la línea de salida absolutamente nada. Pero la evaluó. Si creo, ya en esta,
en esta expresión, si la ejecuto, Shift Enter, me muestra el mensaje asociado a esa variable. Entonces aquí, esta expresión la evaluó y mostró algo que el usuario, que nosotros vemos. Con la función print mensaje también nos muestra algo. Cuando Python muestra el valor de la expresión, usa el mismo formato que usted usaría para introducir un valor. Entonces, cuando lo hace Python, sigue delimitando, entre comillas, si lo utilizo doble, lo pone con simples. Pero cuando es con la función print, no nos muestra el delimitador. En el caso de las cadenas, eso significa que incluye las comillas. Pero la sentencia print, la función print, como les estaba indicando, acá la ponemos también, imprime el valor de la expresión, lo que en este caso es el contenido de la cadena. Entonces, da el contenido de la cadena sin los delimitadores. En un guión o conjunto de sentencias, una expresión sin más es una sentencia válida, pero no hace nada. El siguiente guión, vamos a ver este sería un ejemplo de guión. 17, 3.2, hola mundo y 1 más 1. Pues de esta no vamos a obtener nada, de esta tampoco. Simplemente nos los va a mostrar. De hola mundo también nos lo va a mostrar, pero nada más nos ejecutará la última línea según la costumbre de Python. Es decir, si tengo dentro de una misma línea de código estas 4 líneas en un guión, las 4 sentencias, nada más nos va a imprimir la última, a no ser que lo obliguemos con la función print. Aquí, pues bueno, nos presentó nada más una sola salida, aquí. Uno podría, como para que no nos hubiera salido nada del todo, poner en 1 más 1, x igual a. Entonces, sí, no nos muestra absolutamente nada. Y entonces aquí nos pregunta, bueno, ¿y cómo cambiará usted el guión para mostrar los valores en las 4 expresiones? Entonces sería, bueno, pues para cambiarlo, vamos a Control C, y resolvemos este problemita. Decimos, bueno, pues lo copias y le dices print el 17, print para el 3.2, es la manera más rudimentaria de hacerlo, pero es una manera de hacerlo. Print para el tercero, para que imprima la cadena. Y print para X. Si quiere, después de que lo calcule, decimos print X. Así nos va a mostrar todo. Miren que nos muestra el 17, 3.2, el hola mundo y el 2. Y ahora veamos operadores y expresiones. Los operadores son símbolos especiales que representan cálculos simples, como la suma y la multiplicación. Los valores que usa el operador se llaman operandos. Las siguientes expresiones son legales en Python y su significado es bastante claro. Vamos a quitarle esta partita acá que nos quede la edición lo mejor en esta línea. Tenemos 20 más 32. O de pronto 20 más 30. Bueno, pues nos da 50. Esa es una expresión y ya la evaluó. Hora menos 1. Él nos va, como hora previamente no hemos definido, nos va a dar un syntax error para ejecutarla, pero la expresión está bien. Lo que pasa es que la variable que estamos utilizando no la habíamos definido previamente, pero si en la línea anterior yo la defino, hora, como 1 hora o 3 horas, bueno, ya en el siguiente, esa expresión si la voy a evaluar, les va a entregar el 2. El 3, el valor de hora original, menos 1. Ahora, a ese valor de hora por 60 más minuto. Pues otra vez nos va a dar syntax error porque minuto no lo he definido. Pero si donde estoy definiendo todo, también defino minuto como 15. Entonces, al volver a la expresión que tiene hora y minuto, a la hora que tenía, que era 3, y al minuto que tenía, que era 15, va a poner hora por 60, 180, más 15, que me va a dar 195. Entonces, se nos da el 195. El minuto que tenía, aunque teníamos 15 dividido 60, que me va a dar un cuarto, o .25. 5, asterisco, asterisco,
2 significa 5 a la 2 o potenciación, 5 a la 2 o el cuadrado de 5, que me da 25. En este caso, esta expresión tiene suma, multiplicación y resta, y tiene signos de agrupación, como son los paréntesis, y como en matemáticas se realiza con la misma precedencia que conocemos. Es decir, primero lo que está entre paréntesis, 4 más 5, 9, y 5 menos 3, 2, y este 9 por 2 me dará 18. Entonces se hacen la misma secuencia o con las mismas reglas de precedencia que en matemáticas. Es decir, se realizan se evalúan las expresiones en Python con la misma precedencia que en matemáticas. Los símbolos más, menos, dividido y el uso de los paréntesis para el agrupamiento se usan todos de la misma forma que en matemáticas. El asterisco es el signo de la multiplicación y el doble asterisco el símbolo de la exponenciación o potenciación. Y cuando aparece el nombre de la variable en lugar del operando, se sustituye con su valor antes de realizar la operación. La suma, resta, multiplicación y exponenciación hacen lo esperado, pero la división nos sorprende. Por ejemplo, si usted, vamos a hacer una división aquí sencillita. Si dividimos 3 dividido 4, 3 cuartos, pues como lo sabemos, da punto 75. Pero si utilizamos doble barra, nos da la parte entera de ese punto 75, el 0. Y si, es decir, que tenemos una forma, adicionándole una barra para siempre tener la parte entera de una división. Si hubiéramos dicho no, era que los que queríamos dividir era 4 tercios. Entonces, eso tiene una parte entera de 1 y una parte decimal de .3333 o .3 barras, si quieres decirlo así. Entonces, su parte entera la obtenemos agregándole una barra y así nos obtiene la parte entera y la parte decimal no la elimina. Y ahora sí, el orden de las operaciones o precedencia. Cuando aparece más de un operador en una expresión, el orden de evaluación depende de las reglas de precedencia. Python sigue las mismas reglas de precedencia de los propios matemáticos para sus operaciones matemáticas. Valga la redundancia. Los ingleses usan el acrónimo PEMDAS como regla para recordar el orden de las operaciones. Entonces aquí ponemos este PEMDAS entre asteriscos dobles para que nos ponga en negrilla PEMDAS. Empezando, entonces PEMDAS será paréntesis, exponenciales, multiplicaciones y divisiones, adiciones y sustracciones, diciendo que los paréntesis tienen la mayor precedencia, la exponenciación y la radicación va a tener el siguiente orden de precedencia, la multiplicación y división el siguiente orden y por último la adición y resta. Entonces los paréntesis tienen la precedencia más alta y pueden usarse para forzar que la expresión se evalúe en el orden en que nosotros queramos, puesto que las expresiones entre paréntesis se evalúan primero, se evalúan primero. Aquí nos muestra como un ejemplo. Vamos a hacerlo aquí en esta línea adicional, el que uno ponga 2 asterisco 3 menos 1. Y así entonces lo que se evalúa no es primero 2 por 3 y después menos 1, sino primero la resta y luego la multiplicación. Es decir, 3 menos 1 da 2, por 2 da 4. Y así obtenemos el 4 que esperábamos. Entonces, así vemos que el paréntesis forza. Si no estuvieran, pues entonces se realizaría todo de izquierda a derecha en este caso. Primero la multiplicación, que es lo primero que aparece, y por último la resta. 2 por 3, 6 menos 1, 5. Así nos daría el 5. Entonces, es que el paréntesis es para forzar el orden que queramos. Si no queremos que el orden sea de izquierda a derecha en este caso, pues entonces colocamos paréntesis para que forzarlo a que ya el orden de evaluación no sea ese. La exponenciación es la que sigue en precedencia. Exponenciación, aquí la ponemos también resaltadita. Tiene la siguiente precedencia más alta.
Y así, pues, aquí con el ejemplo, ya podemos tener 2 a la 1 más 1. Pues bueno, pues, ¿y qué va a pasar con 2, asterisco, asterisco, 1 más 1? Pues si lee de esa manera, como la potenciación es primero, se realizaría primero el 2 a la 1, queda 2, más 1, entonces esto nos entregaría un 3. Pero, claro, el poner paréntesis hace que ya podamos decir, bueno, primero la suma y luego la potenciación. Como hemos dicho entonces, es que los paréntesis forzan a que nosotros podamos darle la precedencia que queremos a la evaluación en la expresión. Entonces acá, este va a ser un ejemplo bastante interesante. Lo vamos a resaltar como diapositiva. Y aquí hay otro que nos ofrece el autor, que es 3 por 1 a la 3. Otro más que aparece acá. Si quieres lo pones ahí y te lo dejo como tarea para que juegues con él también. La multiplicación y la división son operaciones que tienen la misma precedencia como en matemáticas. En Python tienen la misma precedencia, ambas. Es decir, que una expresión que tenga solo multiplicación y división, pues el orden de realización será de izquierda a derecha. Entonces, un ejemplo será 2 por 3, 2 por 3 dividido 6. Es bueno, pues en este caso hay multiplicación y división, puedes hacer de derecha a izquierda. Pues puedes leer, perdón, de izquierda a derecha. 2 por 3, 6 dividido 6, me da 1. Miremos que obtenemos efectivamente 1. Si le agregas paréntesis, como para decir, bueno, no, es que primero la división. Entonces, acá obtendrás 3 dividido 6, que me da un medio, por 2 me da 1. Seguirá dando 1. No importa que sea la división la que se realice primero. Eso no va a cambiar el resultado. Así, entonces esta es una manera de ver que la multiplicación y la división tienen la misma precedencia y la suma y la adición también. Es decir, que donde haya suma y resta, se realiza de izquierda a derecha las operaciones. No hay mayor precedencia entre la adición y resta, no. Entonces, los operadores que tienen la misma precedencia se evalúan de izquierda a derecha, como lo he dicho acá, y así, en la expresión minuto por 100 dividido 60, como solamente multiplicación y división, tienen lugar primero la multiplicación, aquí vamos a ponerle que eso es una expresión, entonces pongámosle en lenguaje Python, delimitando con comilla invertida, y devolviendo este resultado, y a su vez da como resultado 98 todo. Es decir que vamos a ponerle en este mejor, como pongamos el ejemplo de pronto 70 por 100 dividido 60. Entonces primero se realizará en 70 por 100 dividido 60. Bueno, para que nos dé como un número, pongámosle aquí el 8, para que nos dé números enteros bonitos, y aquí el 4. Entonces así nos da un número entero, 80 por 100 sobre 40. Entonces primero hace la multiplicación, bueno, pongámosle mejor números pequeños para poder evaluar con rapidez. 8 por 10, 80, dividido 40, me da 2. Entonces eso nos daría un 2. Y pues ya sabes que como solamente hay multiplicación y división, puedes realizar de izquierda a derecha con facilidad, sin temor a ningún error en el resultado. El temor a error es cuando hay, por ejemplo, suma y multiplicación. Por ejemplo, en esta expresión, 1 más 2 por 3. Esa es muy usual. Si realizas, mire que ya hay suma y multiplicación, y la regla de precedencia en matemáticas y en Python es que la multiplicación se realiza primero. Por lo tanto, se multiplicará primero a pesar de que esa es la operación que aparece de segundo. Entonces sería 6 la multiplicación más 1, 7. Aquí obtienes el 7. Entonces ya no puedes
operar de izquierda a derecha, porque si operas de izquierda a derecha te dará 3 por 3, 9. Y ves que te da efectivamente 7. Entonces ten cuidado, la precedencia es muy importante. Y con eso te termino esta primera parte introductoria al lenguaje en Python. En cuanto a creación de variables, ya en el siguiente video veremos entonces funciones y el siguiente clases. Para luego, claro, como les decía, mostrar las librerías científicas NumPy, Pandas y Matplotlib para poder acceder a la ciencia de datos. Muchas gracias. No olvides asociarte, a suscribirte a mi canal para seguir recibiendo pues todo este proceso didáctico bien ordenado que te lleva a la comprensión del Machine Learning y a poder hacer tus proyectos de Machine Learning. Muchas gracias.